Quiero saber si comprar lotería u echar es contaminación espiritual. Que hoy la familia gobernante de Irán, del actual Irán, eh, ellos, los Ayatollah Khomeini, también son descendientes de los amalecitas, o sea, descendientes de Esaú, eternos enemigos de Israel. Que aquel que termina traspasando con su espada y asesinando, dándole el golpe final al rey Saúl, era un amalecita. El Señor les bendiga. Qué alegría saludarlos esta noche en el nombre del Señor Jesús. A cada uno de ustedes darles la cordial bienvenida. Es una enorme bendición que nos regala el Señor esta noche el volvernos a encontrar a través de este medio virtual, pero por esa misericordia maravillosa del Señor, el Señor está aquí con nosotros, está allí con ustedes, y sé que vamos a tener una noche muy bendecida, vamos a disfrutar mucho de la palabra del Señor, de las preguntas que cada uno ha hecho para beneficio de todos, porque al fin y al cabo nos edificamos todos con cada pregunta. Que el Señor les bendiga por esa buena disposición y ese interés de estudiar siempre la palabra del Señor. Pero como siempre, vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor, recordando que usted nos puede escribir sus peticiones para el final de la lección de esta noche, poder orar por sus peticiones. Y desde luego también les agradecemos el saludo que ustedes nos envían, que nos cuenten desde dónde están ustedes conectados con nosotros y de alguna manera qué significa para usted esta escuela, este estudiar juntos la palabra del Señor. Un breve comentario, le agradecemos. Soberano Señor Jesús, invocamos ahora su grande y poderoso nombre, llegando por la fe a su misma presencia. Cuán maravilloso, Señor, poder contar contigo, acercarnos a ti por la fe, decirte cuán maravilloso y grande y sublime eres tú, cuán precioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, con toda mi alma yo bendigo y alabo tu nombre glorioso esta noche y te ruego que seas tú que en tu gran misericordia nos guíes, nos dirijas, nos enseñes, pues necesitamos aprender solo de ti. Nos importa tu palabra y nos interesa todo lo que tú quieras revelarnos según tu gran misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, ruego la bendición para cada uno de los hermanos, hermanas, oyentes que están allí en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Bendícelos, Señor, visítalos esta noche con tu presencia y con tu palabra y haz con todos nosotros, Señor, una poderosa obra gloriosa de ti esta noche, pues estamos sedientos de tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos entonces de nuevo por esa misericordia especial y como siempre, pues hoy miércoles tenemos las preguntas y respuestas. Llevamos unos 2 miércoles atrás sin poder atender las preguntas por diversas razones, pero ya aquí estamos de nuevo con ustedes. Y vamos a iniciar con las preguntas. Si tenemos el espacio, vamos a avanzar un poco más en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde quedamos el pasado lunes. Pero por ahora vamos a ver esta parte que es bien interesante. Nuestro hermano Silvio de Jesús Baena pregunta si los hijos de Israel son si los hijos de Ismael son los árabes, los hijos de Saúl, ¿quiénes vienen a ser? Si la pregunta es muy buena, si usted se lee el capítulo 36 del libro de Génesis, capítulo 36 del libro de Génesis, dice que Esaú, entre otras mujeres que tomó una hija de Ismael. Es decir, en el capítulo 36, los primeros versos, Esaú, hermano de Jacob, toma 3 mujeres y una de ellas era descendiente o era hija de Ismael, es decir, era su tía en términos reales. Esta fue una de sus mujeres, de tal manera que la casa de Ismael y la casa de Saúl se terminan fundiendo en una sola familia.
tenemos un caso, por ejemplo, para hoy, un ejemplo para hoy, la palabra Arabia Saudí. Cuando decimos Arabia Saudí nos referimos ahora a un país, pero la palabra Arabia Saudí quiere decir la casa de Esaú y de Ismael, es decir, las dos casas fundidas o las dos familias en una sola. Tenemos también que los amalecitas eran también descendientes de Esaú, aquellos que buscaron exterminar a Israel en el capítulo 17 del libro de Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. También recordemos que aquel rey de quien y sus hombres de gobierno principal del capítulo 15 de Primera de Samuel, que a quien Saúl no quiso exterminar, eran de los amalecitas. Y también tenemos el caso de aquel hombre, Amán, que quiso colgar en la horca a Mardoqueo, también era un amalecita, provenía de los amalecitas. Que hoy la familia gobernante de Irán, del actual Irán, ellos, los Ayatollah Khomeini, también son descendientes de los amalecitas, o sea, descendientes de Esaú, eternos enemigos de Israel. Que aquel que termina traspasando con su espada y asesinando, dándole el golpe final al rey Saúl, era un amalecita. Entonces, ahí está la historia, la influencia tanto del sistema o los descendientes de Ismael, que son los árabes, fundidos con lo que fue también la casa de Saúl. Más tarde se unirían también de alguna manera a esta misma causa de Ismael y de Saúl, los descendientes de Lot, es decir, Moab y Amón, también hicieron grandes alianzas con los árabes y con los amalecitas para buscar atacar a Israel. Los descendientes de Lot, a través de sus hijas. Conocido también la casa de Saúl como el monte de Sir, en fin, entre otros nombres que se les va a dar en la historia. Entonces, a eso pertenece. Bien, nos vamos con la segunda pregunta. Carlos José Pupo, hermano, Dios le bendiga, aunque es el caso, aunque no es el caso, quiero saber si comprar lotería o echar es contaminación espiritual. Para eso siempre es bueno ir a la palabra de Dios. Capítulo 12, verso 15. Cuando Jesús dijo, mirad, le dijo esto, la vida del hombre no consiste, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Generalmente los juegos de azar y todo este sistema obedece a una ambición desesperada por conseguir dinero como sea. No importa los medios, como dijo el otro, lo único que importa son el fin. Dios le bendiga, hermano, de Dos Quebradas. Está preguntando el hermano Andrés Felipe Marulanda. Está preguntando sobre San Gregorio, un médico venezolano nacido por allá en el año 1864 y muerto en el año 1919 por un accidente. Alguien lo atropelló con un carro cuando salía a atender una urgencia médica. Lo habían llamado para salir a atender a una señora que estaba grave, y al salir a la calle, alguien que pasaba en un carro lo atropelló, y al caer al piso y golpear la cabeza contra el borde de la acera o del andén, pues fracturó el cráneo y no pudo sobrevivir y se murió. Era un médico que había sido muy querido de los venezolanos, especialmente los campesinos. Era un médico muy católico, muy cercano a la religión católica, y cuando él murió, entonces los supersticiosos, especialmente
los espiritistas usaron el nombre de este médico famoso para impulsar su espiritismo en Venezuela y hacer creer que este médico católico seguía viniendo a las reuniones o a las secciones de espiritismo. Si evocaban su espíritu, venía y hacía curaciones o hacía cirugías y todo eso. Eso es una superstición y un engaño que le hacen a la gente. Eso no es verdad. Ningún muerto tiene la... Ya lo otro de que los seguidores de él hayan insistido primero ante Juan Pablo II, el Papa, y frente a este para que lo canonicen, son cuestiones religiosas. Tenemos Esperanza Macías Colmenares, Dios le bendiga. ¿De qué se trata los masones o qué es la masonería? ¿Es lo mismo que los Illuminati? Exacto. Lo que se conoce desde el siglo XVIII en Francia y en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos como masonería, es los mismos que hoy se conocen como los Illuminati. Es el mismo sistema. Lina Montoya, mi pregunta es, si Juan el Bautista con las señales del Espíritu Santo en forma de paloma confirmó que Jesús era que bautizaba con el Espíritu Santo, ¿por qué envió 2 de sus discípulos para confirmar esto? Juan el Bautista no lo hizo tanto por él. Juan murió convencido de que Jesús era el Cristo y así lo había presentado. Lo hizo más bien para que sus alumnos, sus seguidores, tuvieran la plena seguridad de que Jesús era estrategia para que ellos mismos confirmaran de que ciertamente Jesús era el Mesías. Bien, ahí tenemos pues ese grupo de preguntas que no habíamos tenido la oportunidad de responder hace unos días. Luego tenemos preguntas más recientes. Las preguntas más recientes que tenemos aquí, a ver, estas las tenemos y son las siguientes. José Manuel Vázquez Luna, hermano, tengo una pregunta. Si la iglesia primitiva tenía, no, esta ya la habíamos contestado. La iglesia primitiva tenía nombre como hoy en día. No, esta ya estaba contestada. Este bloque de preguntas ya estaba. Aquí tenemos la pregunta de Jorge Iván Peña. Hermano Antonio, Dios le bendiga. ¿Es correcto pensar que este libro trata ampliamente la unicidad? Claro que sí. Es uno de los libros que trata con la mayor amplitud y en la mayor altura todo el tema de la unicidad, y en el desarrollo lo vamos a ir viendo detenidamente. José Manuel Vázquez Luna, hermano Antonio, tengo una pregunta. Si el capítulo 47 de Ezequiel es para este tiempo o ya se cumplió. El capítulo 47 y 48 de Ezequiel se cumplirá en el tiempo del milenio. Se van a cumplir exactamente cuando Cristo establezca su reino aquí y Él mismo construya su propio templo en el que va a oficiar aquí en la tierra en el milenio. Según Zacarías capítulo 14, versos 11 y 12, Él mismo construirá, y lo mismo que había ya escrito Ageo acerca de Él. ¿Cómo se cuentan los días en Israel? Ya que dice que del viernes al domingo data 3 días, pues Jesús murió, no es un texto bíblico. De que Cristo haya muerto viernes y resucitado domingo en la madrugada es un cuento católico, y especialmente es un cuento de Constantino, el fundador de esta organización religiosa, en el siglo IV, a partir del año 322 en adelante. ¿Por qué? Lo hizo así para que coincidiera con el Dios que él adoraba. Constantino era un adorador del Dios invicto, del sol invicto, del sol invicto. Hay que recordar que este sol invicto había sido adorado. El sol invicto fue adorado por el emperador Constantino. Es un culto al dios sol, procedente de Siria, solsticio de invierno,
Ese es por eso el 21 de diciembre es el día más corto también en el hemisferio norte, hablo del día luz solar, pero a partir del 25 ya poco a poco el día comienza a irse alargando un poquito, entonces eso lo tomaron como si fuera supuestamente el nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre. Por eso también tradiciones romanas, como el catolicismo, que fue fundado por un emperador romano, Constantino, ubica a Cristo naciendo el 25 de diciembre, lo cual no es verdad, pertenece a la misma mentira, porque buscaron, ¿qué fue lo que buscaron? El nombre del sol invicto, que era el sol, el dios del emperador, entonces ponerle por nombre Jesús y ponerle a que coincidiera supuestamente con el misma fecha de nacimiento, el mismo natalicio. En fin, eso es una tradición religiosa. Ellos mismos son los que se encargaron de ubicar a Cristo muriendo un viernes y resucitando un domingo en la mañana. ¿Por qué domingo? ¿Por qué domingo? Porque el domingo, por todos los cultos antiguos, desde Babilonia en adelante, era consagrado al dios Sol. Los antiguos Baales creían que el día especial de Baal era el domingo. Entonces, lo mismo hicieron todos los cultos que vinieron después, poner al domingo como el día en la semana dedicado a los dioses. Esa es la razón por la que también buscaron ubicar el domingo como si fuera el día dedicado a los dioses, y por eso el día domingo es el día del sol, es el día del sol. Por eso en inglés es Sam, que es el domingo, Sam, que es igual que el sol. En fin, y así en diversas lenguas. Entonces, por eso también buscaron hacer que Cristo supuestamente resucitara un domingo, para que ese día quedara consagrado también a Cristo el domingo, como era consagrado desde siglos, desde milenios, el día domingo consagrado a los dioses o a las grandes divinidades de los antiguos paganos. Entonces, por eso buscaron que Cristo supuestamente murió un viernes y resucitaba un domingo para que coincidiera con sus fiestas. Pero realmente, si uno va a la Biblia no dice en ninguna parte de que Cristo haya muerto un viernes, ni tampoco dice la Biblia que Cristo haya resucitado un domingo. Eso la Biblia no lo dice. Han buscado torcer la Biblia, algunos pasajes de la Biblia, como San Marcos capítulo 16, verso 8, cuando buscaron torcer este texto para que el texto dijera que Cristo había resucitado domingo. Cuando dice, habiendo pues resucitado Jesús, ¿cómo lo pusieron? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, eso lo hicieron, esta interpolación lo hicieron poniendo una coma donde no va. Recordemos que puntuación, esto de puntos y comas y capítulos y versículos solamente existe a partir del siglo XIII en Inglaterra. Antes de ese tiempo la Biblia no tenía ni capítulos, ni tenía comas, ni tenía puntos, ni tenía signos de admiración, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Allí pusieron la coma para obligar al texto a que diga que Cristo resucitó el domingo por la mañana. Pero, note, si la coma se le quita o se le mueve, por ejemplo, la coma en la mayoría de los textos más antiguos aparece puesta, es decir, en las versiones inglesas que se dieron a partir del año 325, del año 1200 en adelante, cuando se le pusieron versículos y capítulos y puntos y comas y todo este sistema gramatical a la Biblia, a partir de Canterbury en Inglaterra, que fue donde se hizo esto, los textos incluso que se hicieron primero, los que se hicieron los primeros textos que se tradujeron a la lengua vernácula, es decir,
distintos del latín, del griego, del hebreo, a los que habían estado antes, y se traducen por fin a la lengua de un país que fue el inglés. Para aquel entonces no tienen la coma allí donde ellos la pusieron, sino que la coma está en otra parte. Dice, habiendo pues resucitado Jesús, coma, por la mañana, el primer día de la semana, apareció a María Magdalena y a la otra María. Entonces, esa es la forma. Jesús resucitó. Que le haya parecido a las mujeres y a los discípulos el primer día de la semana no indica el texto de que Cristo haya resucitado el domingo por la mañana. Veamos unos contextos para que tener mayor claridad sobre esto. Es cuestión de ir a la Biblia. Si uno se lee en San Juan capítulo 20 del verso 1 en adelante, dice que las mujeres fueron al sepulcro a buscar a la tumba de Jesús siendo aún oscuro, es decir, aún era de noche cuando ellas fueron al sepulcro y el sepulcro ya estaba vacío. Si usted compara esto con lo que dijo Jesús, recordemos que Jesús dijo en San Mateo capítulo 12 verso 40, o desde el verso 39, cuando les dijo, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si contamos 3 días y 3 noches del viernes en la tarde al domingo en la madrugada, no existen ni las 3 noches y menos los 3 días. Cristo no murió ese viernes en la tarde como la tradición ha buscado ubicarlo, ni tampoco dice en ninguna parte de que haya resucitado domingo. La iglesia de los primeros siglos, hasta el año más o menos 250, ubicaba la muerte de Cristo, según los grandes historiadores, como Eusebio y otros, ubicaron la muerte de Cristo un miércoles. Cristo muriendo un miércoles en la tarde, muere en la tardecita de un miércoles, es sepultado en el anochecer de ese miércoles, de ahí que pasa la primera noche de Jesús en el sepulcro, la primera noche de las 3 es de miércoles a jueves, la segunda noche va de jueves a viernes y la tercera noche va de viernes a sábado. No se cuenta la noche que va de sábado a domingo porque lo buscaron en la tumba siendo aún oscuro, es decir, no había amanecido y él ya no estaba en la tumba estaba vacía. Y si fuera 3 días y 3 noches, como él lo dijo de manera real, él tendría que haber estado allí en la tumba hasta que despuntara el día, es decir, hasta que terminara la noche y despuntara el día. Jesús había tenido que estar en la tumba para cumplir lo que él dijo de esos 3 días y 3 noches. Ahora, el primer día que se contaba por los primeros creyentes, el primer día de Cristo sepultado fue el jueves. El segundo día fue el viernes, el tercer día fue el sábado, porque el día domingo él no estuvo en la tumba. Recuerde que lo buscaron en la madrugada siendo aún oscuro, aún Lucas capítulo 24 también nos cuenta eso, del verso 1 en adelante, que aún siendo muy de mañana, muy de madrugada, las mujeres lo buscan en el sepulcro y él no está. Entonces él no pasó el domingo en la tumba. Entonces no se puede contar el domingo de ninguna manera. Entonces los 3 días se dan jueves, viernes y sábado, son los 3 días que él estuvo en la tumba. Y las 3 noches fueron la del miércoles al jueves, la del jueves al viernes y la del viernes al sábado, ya que la del sábado al domingo tampoco se cuenta porque esa noche lo único que se sabe es que lo buscaron siendo aún oscuro, en la madrugada del día siguiente, es decir, del domingo, y él no estaba en la tumba. Quiere decir que él había abandonado esa tumba y no dijo a qué hora la abandonó. Entonces, por lo tanto, solamente se pueden contar hasta la noche del viernes a sábado
y los días se pueden contar jueves, viernes y sábado, los 3 días, y así corresponde realmente a lo que el mismo Jesús dijo que pasaría en la tumba, 3 días y 3 noches. No una noche recortada, ni un día recortado, sino realmente los 3 días y 3 noches. Eso de que lo hayan puesto o que lo obliguen o que lo hayan descubierto mejor, que resucitó la tumba vacía en la madrugada del primer día de la semana, no obliga eso a decir que Cristo haya resucitado ese día, en ninguna manera. Entonces todo esto pertenece a un entramado religioso y a toda una tradición religiosa que ha engañado a la gente y la ha manipulado dándole unas falsas fechas y unos datos completamente perdidos y equivocados. Esa es la cuestión. Entonces nos regresamos a las preguntas y tenemos entonces la pregunta de Andrés Felipe Marulanda. Dios le bendiga. Esta pregunta viene desde Dos Quebradas. Según el orden, Marulanda. Dios le bendiga, hermanos, desde Dos Quebradas. Según el orden de la resurrección, ¿cuáles son los últimos que resucitan y se salvan? Para esto se puede leer 2 pasajes de la palabra de Dios, tenga 2 datos allí. Apocalipsis capítulo 11, del verso 15 en adelante, cuando suena la última trompeta, y también le hace Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 5, puede leer, y allí están los últimos que pertenecen o que resucitan, perteneciendo al programa de la primera resurrección. Bien, luego tenemos la pregunta de Carlos José Pupo Causil. Pregunto, hermano, ¿usted qué piensa si un grupo de pastores celebra la cena del Señor haciendo de Jesús y los apóstoles? Heidi Martínez. Ya, es otra pregunta. Entonces, si es un dramatizado que hicieron, vaya, si es un dramatizado que hicieron, por lo que sea, quisieron organizar un dramatizado, no le veo mayor problema. Si es que alguno ya supone o se cree Jesús, ya eso es otra cosa. Entonces, como no sé exactamente qué fue lo que pasó, si fue un programa especial y quisieron hacer un dramatizado y en esto pues lo dramatizaron de esa manera, no tengo más información. Entonces no puedo decir más nada de ahí para adelante. Heidi Martínez, Dios le bendiga. Yo pensaba en el capítulo de Juan 3:5, cuando se refiere que el que naciere de agua y del Espíritu era el agua, era el bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que por mucho tiempo mucha gente creyó, incluso nos enseñaron al principio. Pero con la evolución del conocimiento hemos visto que pertenece, esto de nacer de agua y del Espíritu pertenece a un asunto más grande. Vimos ya por el contexto de la enseñanza de lunes lo que es nacer del agua y del Espíritu es toda la obra del Espíritu Santo que no solamente se relaciona con el recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, sino en general toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿correcto? La que nos lleva realmente a una vida nueva, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Luz Marina Osorio Pulido, hermano Antonio, ¿me explica por favor? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Claro. Eso es lo lógico, es decir, recordemos que aquí no está hablando de hijos biológicos, porque la mujer no engendra, la mujer concibe, de tal manera de que esto de engendrar hijos no está hablando de un asunto biológico, físico, está hablando de engendrar hijos espiritualmente.
La mujer, si bien es cierto que Pablo dice que no le permite que tome autoridad o gobierno sobre el hombre, eso no quiere decir que tenga la boca cerrada y no pueda evangelizar y no pueda compartir el evangelio y engendrar mucha gente espiritualmente por el evangelio glorioso. Nadie le puede cerrar la boca ni impedir que hable y por lo tanto evangelizar y llevar muchas personas, todas las personas que se proponga llevarlas a Cristo. Entonces, ese es el asunto. No se trata de un asunto biológico, sino de engendrar hijos por la palabra del Señor. Y hasta ahí pues las preguntas que hemos tenido hasta aquí. Entonces aprovecharemos unos minutos y terminamos por lo menos las palabras o la enseñanza de que Jesús le dio a Nicodemo, aquel maestro que recuerden que habíamos llegado hasta el verso 14 de San Juan capítulo 3, habíamos avanzado hasta el numeral 14, en este diálogo que Jesús y la explicación que Jesús le está dando a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Habíamos llegado hasta el verso 14 cuando Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto. Estoy leyendo la TLA, la traducción de la Biblia actualizada. Para que todo aquel que en mí cree tenga vida eterna. Dios amó tanto a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es considerado uno de los versículos más trascendentales del Evangelio de Juan. De tal manera, es decir, de una manera incomparable, sin igual, jamás sin precedentes en la historia, ni antes ni después hay nada igual. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, de una manera incomparable, de una manera sin igual, de una manera imposible de imitar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, es la inclusión más grande. Por eso los que hablan de una predestinación perdida por ahí, están lejos de toda realidad. Aquí dice, para que todo aquel que en Él crea, es la inclusión. Si alguien se quiere perder es por su propia voluntad, pero ese no es el propósito de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, ¿por qué? Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Cristo no vino para condenar al mundo. El mundo ya nos habíamos condenado solitos. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, Romanos 5:12 en adelante, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:21 o 23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos solitos nos habíamos condenado desde Adán. Entonces Cristo no vino para condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Un mundo condenado no necesita que lo condenen más. Lo que necesita es un Salvador, y eso es lo que nació en Belén de Judea, según cantaron los ángeles, Lucas 2:8, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y lo que el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino a eso, a salvar a los pecadores, no a condenar a los pecadores, sino a salvarlos. Y Lucas 19:10, Jesucristo en la casa de Zaqueo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 dice, el que en él cree, el que cree en Cristo, note eso, el que cree en Cristo, especialmente en su nombre, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Y note,
¿Dónde está el centro o dónde se hace el énfasis aquí de la fe o de la creencia? ¿Dónde radica? ¿Dónde descansa? No en el evangelio en sí, porque mucha gente dice que es evangélica. No en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios. Note dónde está el asunto. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y es condenado por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La cuestión está en el nombre. Es una cuestión de identidad, es una cuestión legal. El perdón lo hizo posible un hombre, Jesús. Y ese hombre tiene un nombre propio, se llama Jesús. De tal manera de que para ser efectivo ese perdón que fue hecho posible por el nombre de Jesús o por Jesús y su nombre, hay que reclamarlo en el nombre de Jesús. Por eso hay que creer en el nombre de Jesús. Por eso hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, está haciendo suyo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por lo tanto está cancelando legalmente todas sus cuentas pendientes con la justicia divina. Si no cree en ese nombre, sus pecados no pueden ser perdonados porque el perdón solo se hizo posible en un hombre y en su nombre, que es Jesús. Entonces, aquí sigue diciendo, así, verso 19, como Dios, así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo, o la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, ¿por qué se condena a la gente? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella para que no se descubra que es lo que está haciendo en tinieblas. Porque si una persona viene a la luz, automáticamente queda expuesto y descubierto todas las cosas malas que él está haciendo. Por eso no viene a la luz. Por eso el verso 21 dice, pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios, que todo el mundo sepa de que ellos de verdad han obedecido y se han convertido al Señor y eso no los avergüenza. Entonces, hasta ahí está la gran enseñanza que Jesús le dio a Nicodemo hasta ese verso 21. Y ya aquí viene lo de Juan el Bautista, ya lo relacionado con Juan el Bautista, que ya lo hemos mencionado otras veces, el momento cuando Juan el Bautista estaba bautizando en cierto lugar y entonces vino una discusión entre los fariseos con los discípulos de Juan, si el hombre que él bautizó, es decir, que aquel hombre llamado Jesús, que Juan bautizó, ahora está bautizando incluso más discípulos. Está bautizando Jesús, aunque Jesús no bautizaba, claro el texto, sino su discípulo está bautizando mucho más que Juan. Entonces pensaron de que eso era un problema o era un desorden o era degradante para Juan. Pero Juan dijo, yo ya les dije que el que viene de arriba es sobre todos. A él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Entonces, eso no le produjo celos religiosos a Juan, sino que por el contrario le da mayor oportunidad de seguir hablando acerca de la grandeza y de la majestad de Jesús, que es de arriba, que es del cielo, que viene de arriba y que es sobre todos. Entonces, ahí sigue el testimonio de Juan acerca de Jesús. Cuando en el verso 28 dice, ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, como volviendo a citar lo que dijo en el capítulo 1 del verso 16 en adelante.
sino que fui enviado antes para que se preparara o para prepararlo todo. Citando Isaías capítulo 40. En una boda, cito un ejemplo, el que se casa es el novio, y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así que alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. El Hijo de Dios, de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra, y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer lo que él dice, le dijo Juan a estas personas religiosas. Pero si alguien cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios mismo le ha dado todo el poder de su Espíritu. Entonces, ese es el testimonio que siguió dando Juan, complementando el testimonio que había dado en el capítulo 1, del verso 16 en adelante, hasta el verso 34, donde leímos todo este recorrido. Y aquí, con esto cerramos el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y en el próximo lunes, en la voluntad del Señor, estaremos viendo el apasionante capítulo 4. ¿Por qué, entre otras, por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí? ¿Cuál es el trasfondo histórico de todo esto? ¿Dónde nació esa rivalidad? ¿Por qué todo este entorno de rechazo, de desprecio que se da de judíos hacia samaritanos y de samaritanos también hacia los judíos? Lo veremos con todo el trasfondo y todo el análisis bíblico que haremos, y con todos los contextos bíblicos del Antiguo Testamento para eso, y lo que ocurrió por allá en los tiempos de los macabeos, en fin, todo eso lo estaremos viendo en un gran contexto histórico el próximo lunes, en la voluntad del Señor, cuando entraremos sobre el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Señor, entonces vamos a orar, y que el Señor sea obrando maravillas, milagros, como siempre Él lo sabe hacer, porque el tiempo de salvar, de sanar y de hacer milagros no ha terminado, pues Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora tu grande y poderoso nombre, acudiendo por la fe, Señor, a ti. Eres bueno para con todos y tu poder es infinito. Tú eres el que tienes toda potestad en el cielo y en la tierra. Todo lo que quieres lo haces en el cielo y en la tierra, y no hay nada imposible para ti. Te ruego, Señor, ahora que extiendas tu poderosa mano, y en esta hora sanidades, maravillas, prodigios, restauración espiritual, reconciliaciones, todo eso sea hecho, que aquel que está enlutados sean consolados, Señor Jesús, con tu presencia gloriosa, que aquellos que están llegando a la fe puedan ser iluminados con el conocimiento maravilloso de tu Evangelio, por el resplandor glorioso de tu luz y la obra de tu Espíritu Santo. Ruego que obres de una manera especial en aquellos que están en esa sala de hospital o allí en sus hogares enfermos. Pero tú tienes, Señor Jesús, misericordia de todos. Tú tienes el poder para sanarlos, para devolverlos a la vida conforme a tu santa voluntad, porque todo es posible, mi Dios, para ti. Te ruego que obres ahora en cada necesitado, en cada necesidad, en cada uno de los que están esperando ese toque poderoso suyo por la fe en esta hora. Tócalos, Señor, ahora. Todos los que te tocaron o todos los que tú has tocado han quedado libres, han quedado sanos o han quedado salvos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Muy bien, así hemos llegado al final de nuestra escuela esta noche, de nuestra sección. Siempre en la compañía de nuestra nietecita esta noche, Manuela, que ha estado con nosotros aquí en la producción de nuestro programa, con el apoyo también de nuestra hermana Valeria a la distancia, y de nuestra hermana Leonela también desde su lugar de trabajo, que ha estado con nosotros esta noche apoyándonos. Muchas gracias a todos,
y esperándoles el próximo viernes. Tenemos la gran cita, desde luego mañana en el culto que lo estaremos transmitiendo, el culto especial aquí, y el viernes nuestra gran cita a las 6 de la tarde en esta edición especial que tendremos en la voluntad del Señor. A todos, Dios les bendiga, la paz de Cristo con todos.